Hola, hoy vamos a ver razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Las razones son divisiones entre dos cantidades. Se llaman trigonométricas porque en este caso serían las divisiones entre los lados de un triángulo rectángulo. Los lados de un triángulo rectángulo reciben nombres especiales. El que está enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa y los otros dos son los catetos. El cateto que está al frente del ángulo θ se llama opuesto a θ y el que queda es el cateto adyacente a θ. Si prolongamos los lados del ángulo θ, obtenemos un triángulo mucho más grande. En este triángulo también tendremos una hipotenusa más grande que la anterior y un cateto opuesto y un cateto adyacente. Si realizamos la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa del triángulo más pequeño, dará el mismo resultado que si lo hacemos con el triángulo más grande. Entonces concluimos que la división entre los lados del triángulo no depende del tamaño del triángulo, sino solamente del ángulo. A esta relación entre el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa se le llama coseno del ángulo. Es decir, que el coseno de θ es igual al cateto adyacente a θ sobre la hipotenusa. Si realizamos la misma operación, pero ahora dividimos el cateto opuesto sobre la hipotenusa, también obtenemos una constante que no depende del tamaño de los lados, sino solamente del ángulo. A esta división entre el opuesto y la hipotenusa se le llama seno del ángulo. Es decir, que el seno del ángulo es siempre igual al cateto opuesto a ese ángulo dividido la hipotenusa. Si ahora realizamos la misma operación, pero dividimos el cateto opuesto con el cateto adyacente, también la relación se mantiene constante y recibe el nombre de tangente. Por lo tanto, la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto a ese ángulo dividido el cateto adyacente a dicho ángulo. Repasando, vemos que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para resumirlo, podemos llamar al adyacente directamente A, entonces el coseno nos queda A sobre H, el seno O por opuesto sobre hipotenusa y la tangente opuesto sobre adyacente. Podemos buscar una regla mnemotécnica para recordar estas relaciones, ¿sí? Si tomamos la palabra SOHCAHTOA, ¿sí?, con H intermedia, la S significaría seno, la O opuesto, la H hipotenusa, la C coseno, la A adyacente, la H hipotenusa, la T tangente, la O opuesto y la A adyacente. Entonces, el seno es opuesto sobre hipotenusa, el coseno es adyacente sobre hipotenusa y la tangente es opuesto sobre adyacente. En este triángulo, donde nos dan todos los lados de datos, nos piden que calculemos el seno de beta. El seno, recordemos que era opuesto sobre hipotenusa. Pero primero tenemos que identificar en nuestro triángulo cuál es el cateto opuesto a beta, que es el que está al frente de beta, en este caso 6 centímetros, cuál es la hipotenusa, que es la que está enfrente del ángulo recto, en este caso 12 centímetros. Por lo tanto, el seno de beta sería opuesto 6 centímetros sobre hipotenusa 12 centímetros. Simplificando los centímetros, nos queda que el seno de beta sería 0,5. El seno de un ángulo siempre es un número que está entre -1 y 1.
Para calcular la tangente, recordemos que tangente es opuesto sobre adyacente. En este mismo triángulo sabemos que 6 es el opuesto, que 12 es la hipotenusa y el lado que queda es el adyacente. Opuesto sobre adyacente sería 6 centímetros sobre 10,4 centímetros, lo que simplificando nos daría 0,5769230 y muchas cifras más. Ahora, si quiero calcular un lado, por ejemplo, acá quiero calcular el lado C y no sé qué función ocupar. Bueno, primero identifico los lados del triángulo, la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. O sea que me piden C, me piden el adyacente. Y me dan de dato 16, o sea, el opuesto. Opuesto y adyacente tendría que buscar como la tangente. Tangente de 30 sería igual a opuesto sobre adyacente, el opuesto vale 16 y el adyacente es el que no conozco. Como la incógnita está dividiendo, para poderla despejar necesito primero pasarla multiplicando. Y ahora sí, lo que está multiplicándose pasa al otro miembro dividiendo. Para sacar la tangente, busco en la calculadora y pongo tan y el ángulo 30 grados igual y me va a aparecer un número con infinitas cifras decimales. ¿Sí? No voy a poner todas, pero puedo redondear a la segunda cifra decimal, o sea 0,58. Si hago esta división, aproximadamente el valor de C sería 27 enteros 59 centésimos. Ahora me pide que calcule el lado Q. Bueno, primero identifico los lados. Frente al ángulo recto, la hipotenusa. Frente al ángulo de 75, el cateto opuesto y el que queda, el adyacente. Me piden que calcule Q, o sea, me piden la hipotenusa, y me dan de dato 40 centímetros, que vendría a ser el adyacente. ¿Sí? Entonces, adyacente hipotenusa corresponde la función coseno. Coseno de 75 sería adyacente sobre hipotenusa, o sea, 40 centímetros sobre Q. Q está dividiendo, para poderlo despejar lo paso multiplicando y ahora lo que multiplica Q pasa dividiendo al otro miembro. Coseno de 75, pongo cos 75 igual, me aparecen infinitas cifras decimales que redondeo a 0,26. Haciendo esta división me da que Q es aproximadamente 153 enteros 85 centésimos. Por último, me pide que calcule R. Identifico el opuesto a 55, la hipotenusa, y R vendría a ser el adyacente. Es decir, que me piden R, que es el adyacente, y me dan de dato 19, que es la hipotenusa. Otra vez, adyacente hipotenusa vendría a ser la función coseno. Coseno de 55 es adyacente sobre hipotenusa, es decir, R sobre 19 centímetros. Para despejar R, el 19 que está dividiendo pasaría al otro miembro multiplicando. Para sacar el coseno de 55, pongo cos 55 igual y me dará un número con infinitas cifras decimales. Voy a redondear a 0,57 y realizando la multiplicación, R me da aproximadamente 10 enteros 83 centésimos. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención.